Saludamos una vez más a todos nuestros estudiantes de este seminario de homilética bíblica para laicos evangelistas. Soy el pastor Diego Alexander Bartolo y en esta oportunidad veremos nuestra clase número 3 de este curso importante de evangelismo. Queremos en esta oportunidad hacer un resumen de lo que hemos venido estudiando durante estas clases anteriores. Hoy veremos la número 3, la clase de la predicación de éxito, parte 2. Recordamos que en la clase anterior hablamos acerca de algunas claves de la predicación de éxito en un predicador evangelista. Mencionamos el principio número 1 de la importancia de predicar con autoridad, es decir, el sermón extraído de la Biblia, autoridad porque permite de alguna manera de que su humanidad no te reste autoridad y porque además estás con espíritu de autoridad. En el principio número 2 estuvimos también mencionando de la importancia de más que preocuparnos por el sermón, es preocuparnos por las necesidades de las personas, las cuales es importante identificar a identificarlo a través de las necesidades universales. En el principio número 3 hablamos acerca de la importancia de predicar no solo a un área de la persona, sino a la unidad completa del ser humano, acerca de su mente, de sus emociones y de su voluntad, para poder llegar a la voluntad de la persona. Continuamos nuestra clase hablando del principio número 4. El principio número 4 es nunca termines tu sermón sin hacer un llamado. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque una cosa es la exposición, ¿sí? Y otra cosa muy diferente es persuadir. ¿A qué me refiero? Que una cosa es un discurso, otra cosa es un sermón. Cuando tú presentas un discurso, lo que estás haciendo es exponiendo un tema. Es el propósito del discurso, exponer. Pero en el caso de un sermón, el propósito del sermón bíblico es persuadir. Ya lo vimos en la clase número 1, cuando mencionamos que el sermón es la comunicación verbal de la palabra divina con el fin de persuadir. Así que aquí es importante. Usted ve una persona que está vendiendo quizá algún producto, algún servicio, te presenta una tremenda exposición, trata de presentar todos los beneficios del producto que te está ofreciendo, pero si en el momento dado en el cual usted ya se está convenciendo de que vale la pena comprar ese producto, el vendedor, en vez de cerrar la venta, en vez de invitarte a comprar, le agradece por su atención y se va, pues no logró el propósito. Imagínese un vendedor sin lograr cerrar una venta. Algo parecido sucede con el sermón. Nada tiene sentido con exponer si no hace un llamado o a un llamado a un compromiso. Por lo tanto, hay muchas maneras de hacer llamados, ¿sí? Usted puede hacer llamados invitando a levantarse, invitando a levantar la mano, a pasar adelante. Los llamados deben ser de manera progresivas. Y cuando hablamos de manera progresiva, nos estamos refiriendo a que debe ir paso a paso. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar que el primer sermón tú puedes invitar a las personas a que acepten a Cristo. Después de que aceptan a Cristo y los invitamos a que se enamoren de Jesús, en el siguiente llamado o en el siguiente sermón, o si estamos hablando de una semana de conferencias, está desarrollando una semana de conferencias, cada día hace un llamado distinto. Hoy puedes hacer llamado a aceptar a Cristo. En la siguiente noche o en la siguiente conferencia, usted puede invitar, ya después de que está enamorado de Cristo, a que obedezcan los mandamientos de Dios. Cuando la persona ya practica el obedecer los mandamientos de Dios, la puede invitar a tomar decisiones más profundas, como el de diezmar, como apoyar el sostenimiento de la iglesia, como el decidirse y aceptar ser bautizado, como ya ahora poner una fecha para bautizarse. Los llamados son muy importantes y deben ir paso a paso, ¿sí? Así que los llamados comprometen a las personas con el mensaje. Hay que invitarlos a adquirir ese compromiso. Si usted sigue todos esos pasos que estamos compartiendo a través de esta clase, haces un llamado y quizás de pronto no hay una respuesta de las personas, no te sientas triste, no te sientas frustrado. Quizás Dios tiene un plan diferente. Solamente haz la parte que te corresponde.
la parte que concierne a poder avanzar con el cierre del sermón. El siguiente principio es, el principio número 5 es usa ilustraciones en tu sermón. Porque es importante las ilustraciones. Déjeme decirte que en este punto yo te lo diría, usa ilustraciones de la vida real. Es decir, prueba con la vida que la teoría funciona. Mira, a veces resulta muy difícil utilizar para un sermón una ilustración de un libro llamado 5000 y unas más ilustraciones, pero realmente es un poquito complicado por dos motivos. Una, esas ilustraciones no tienen mucha vida. Y muchas veces ese tipo de libros que venden ilustraciones, generalmente los venden en librerías y es posible que cuando usted cuente la ilustración ya mucha gente se lo sabe. Así que allí pierde un poco de fuerza. Así que aunque hay muchas ilustraciones que funcionan, que son bonitas, que quizás hace reír un poco a la gente, realmente esas ilustraciones no son reales, no tienen vida, ¿sí? Por lo tanto, es importante que tenga más fuerza y una manera que una ilustración tenga fuerza es contando una historia de la vida real. Tú presentas, por ejemplo, la historia de Saqueo, un hombre ladrón, un hombre perdido, un hombre solitario, y llega Jesús, lo encuentra y lo transformó. Bueno, a través de esa historia bíblica tú presentaste una teoría, pero ahora prueba con la vida de hoy en día, con la vida real, que eso que pasó con Saqueo en el pasado también pasa hoy, que el mismo Dios del pasado también es el mismo Dios de hoy. Por lo tanto, cuenta una historia de la vida real, una historia que tú conoces, una historia que tú hayas vivido, que compruebe que esa teoría del pasado es real hoy en día, que también funciona. Porque esa teoría de saqueo, de la experiencia de Daniel, sucedió hace más de 2000 años atrás. Pero ahora, quizá la persona que te está escuchando te puede decir, yo quiero que me hables de algo que hoy yo me puedo identificar, ¿sí? Y cuando tú cuentas una historia real, una historia que viviste, una historia que vivió otra persona, obviamente la cuentes con permiso de la otra persona, usted le está dando esperanza al miembro. El principio número 6 es el siguiente. Principio número 6: lee lo suficiente, es decir, lee mucho. Sabe que en este mundo nada se crea, todo se transforma. No hay un predicador original. Tú aprendes del otro y el otro del otro. Y a medida que tú lees, vas a tener algo que decir y algo que comunicar. Si tú no lees, ¿qué vas a poder comunicar? ¿Qué vas a poder aportar? Recuerda que todos los hombres nacen iguales y la lectura hace la diferencia. Así que, ¿quién sabe? El que lee. Si no lees, no sabes. Te invito a que usted tenga en cuenta este principio importante para predicar. El principio siguiente, el principio número 7 en la clave de predicación de éxito es la importancia de poder usar la buena música, es decir, el buen uso de la música. Lo que estoy tratando de decir en este principio 7 es que la música llega a lugares a donde la palabra hablada no llega. Cuando tú prediques, utiliza música antes del sermón y utiliza música después del sermón. Himnos que puedan, ojalá esos himnos en donde canten todos en primera persona. Por ejemplo, si estás haciendo un llamado, tú puedes invitar a cantar el himno Yo te seguiré, oh Cristo, porque la persona está repitiendo en primera persona Yo te seguiré. Guíame, Señor, renuévame. Inconscientemente estás preparando para el llamado que vas a hacer. Así que cuando justamente esta parte se desarrolla, es importante. Es muy importante que la congregación cante antes del sermón. ¿Sí? El corazón humano es misterioso porque llega un momento en que la palabra hablada no entra más en el corazón. Y es ahí donde el toque de la música da ese espacio, profundiza lo hablado. Así que el lenguaje de la música, el lenguaje del cielo se manifiesta también a través de la música. La música entra, avanza donde la palabra hablada no llega. Ahora, lo importante es que la persona que canta sea una persona espiritual.
La persona que dirige la música también sea una persona que tiene una entrega permanente a Dios, así como lo hace el predicador. Principio número 8. Y el principio número 8 es predica sin bosquejo. Yo no estoy diciendo que no hay que hacer un bosquejo. Así como ustedes observan aquí en la pantalla, ustedes van a ver que un bosquejo de un sermón tiene una introducción, tiene un cuerpo y una conclusión, que lo veremos en clase más adelante. Por lo tanto, es importante que tú tengas un bosquejo y lo tengas allí presente. Pero cuando vayas a salir, ojalá lo interiorices tanto que llegue al punto de que no necesites tener un bosquejo allí para tenerlo y estar mirándolo. ¿Por qué? Porque tus ojos, tus manos, tu cuerpo son instrumentos poderosos de comunicación. Así que hay que trabajarle el doble. Prepara tu sermón y trata de interiorizarlo en tu mente, de grabarlo y presentarlo. Es decir, ¿por qué? Porque muchas veces cuando tú estás predicando con un bosquejo allí en púlpito, a veces tu mirada está tan concentrada en el bosquejo que no miras a las personas, que no interiorizas, no interactúas con el público. El bosquejo muchas veces te puede limitar. El bosquejo muchas veces no le da el espacio al Espíritu Santo para que de alguna manera ilumine y puedas presentarle de alguna forma algo más. Te ciñen muchas veces a lo que tienes escrito allí. No estoy diciendo que no hay que hacer bosquejo. Es importante hacer un bosquejo. Posiblemente en las primeras oportunidades que prediques tengas que hacerlo con bosquejo, pero a medida que vayas tomando experiencia, a medida que vayas avanzando, tú puedes de alguna manera ir soltando hasta llegar a predicar sin bosquejo. Y número 9, principio número 9 es cuando prediques, sea claro. Es decir, usa el lenguaje del pueblo, pero usar el lenguaje del pueblo no significa ser vulgar. Voy a tomarte un ejemplo. Hay personas que por querer predicar acerca de eventos finales y de la venida de Jesús, presenta declaraciones como la siguiente. Los parámetros de la globalización indican los eventos actuales como un preanuncio de la parucía. ¿Me entendiste? Vuelvo a repetirlo. Los parámetros de la globalización indican los eventos actuales como un prenuncio de la parucía. Posiblemente una persona muy ilustrada que tenga un buen léxico me entiende lo que le estoy diciendo. Pero cuando no estamos familiarizados con términos tan sofisticados, tan preparados, hace que muchas personas escuchen y no entiendan lo que se le quiso transmitir. Ahora, ¿qué fue lo que quise decir a través de este anuncio? Lo que traté de decir en otras palabras es, todo lo que sucede en nuestros días indica que Cristo viene pronto. Eso fue lo que dije en pocas palabras, en palabras sencillas. Es que el problema, mi amigo predicador, es que algunos hermanos predicadores les encanta algunos hermanos en la iglesia les encantan que les hable difícil. Pero cuando les habla claro, a veces dicen, no, qué sermón tan simple, no me gustó el sermón, fue un sermón muy superficial, porque lo entendí todo. Pero muchas veces, muchas veces hay público que le pasa lo de cierto general de un ejército. Están como el general que una vez le pide el informe a su sargento y estaban en el campo de batalla y de pronto hubo un gran terremoto. Así que el general envió un mensaje y decía algo así: Sargento, movimiento telúrico intempestivo fue detectado en su región. Envíe informe urgente. Así que el sargento recibe el telegrama y cuando lo lee no lo entiende, pero fingió haberlo entendido. ¿Sabe que es el problema con muchos en la iglesia? Que a veces creen haberlo entendido, pero no entendió ni mu. A veces se le pregunta a un hermano, ¿qué le pareció el sermón hoy? Y le dicen, estuvo muy bueno el sermón. ¿Y de qué hablaron? A veces ni sabe de qué hablaron. No entendieron. Sí, ¿sabe? Así que dice la anécdota que pasó una semana, no llegó el informe y llegó como la cuarta semana. ¿Y sabe qué decía el informe? Decía así: General, el movimiento fue detenido. Telúrico fue muerto en un intercambio de tiros. Intempestivo pudo escapar, pero ya estamos alcanzando.
Postdata, perdóneme que me demoré, pero es que hubo un terremoto y se cayó el puente. ¿Sabe? Hay personas superficiales que son complicadas y hay personas profundas que son simples en su presentación. La importancia de ser simple, palabras sencillas al momento de poder exponer un mensaje a la congregación. ¿Ok? Ya para terminar nuestra clase de hoy, es importante que tengamos en cuenta qué hacer antes de predicar. Tú eres llamado a predicar, te estás preparando para predicar, pero ¿qué debes hacer antes de predicar? Entonces, quiero dejar claro la importancia de poder predicar, qué hacer antes. Mira, se dice que el trabajo más difícil que demanda la predicación no es la preparación del sermón. La mayoría de los predicadores se equivocan justamente en este punto porque piensan que lo más importante es la preparación del tema. Precisamente lo más importante no es la preparación del sermón, sino la preparación del predicador. Y es por eso que quiero compartir con usted 3 puntos importantes que debes tener en cuenta antes de predicar, que usted como predicador debe experimentar en su preparación antes de predicar. El primer punto es: conózcase a sí mismo, tener un conocimiento propio. Y cuando hablo de predicarse a sí mismo, es preguntarse como persona, como predicadores: ¿qué voy a predicar? Y otra pregunta: ¿cuál es mi propósito al predicar? Por dicha razón, lo primero que debe hacerse es un autoexamen de conciencia, es un estudio del alma del predicador. El Espíritu Profecía nos da este siguiente consejo: cuando usted, cuando usted debería estar estudiando su propio corazón, está leyendo libros. Cuando debería estar acercándose más a Cristo por la fe, está estudiando libros. Vi que todo su estudio sería inútil, a menos que se estudie fielmente a usted mismo. Lo dice Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 435. Lo que quiero tratar de decir es que predicar no es probar, no es exponer o hermosear algo. Predicar es testificar, es transmitir aquello que hemos experimentado de tal manera que nuestros oyentes, los que nos estén escuchando, lo experimenten también. Jesús predicó con poder porque era lo que enseñaba. Un excelente predicador es alguien que conoce y ama a Cristo y de la misma manera conoce y ama a la gente y está dispuesto a trabajar arduamente para unirnos. El segundo aspecto, aparte de conocerse a sí mismo, está conocer a su Señor. Conozca a su Señor, conozca a quien tú le estás sirviendo. Recordemos que el cristianismo es Cristo. Y el apóstol Pablo declara lo siguiente en Colosenses capítulo 1, versículo 27 al 28. Dice que es Cristo, dice allí que dice la cita de Colosenses, capítulo 1, versículo 27 al 28, que el apóstol Pablo declara que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria a quien anunciamos. Estoy allí sintetizando la cita. En otras palabras, la predicación no debe enfatizar un qué, no, es sino un quién. No predica la cruz de Cristo, sino al Cristo crucificado en ella. Toda verdad tiene que asociarse con una persona y esa persona es el Señor Jesucristo. Así que es importante que la Biblia enseñe que el Señor Jesús escogió a 12 apóstoles y en primer lugar les invitó a que estuvieran con él. Y después de ese paso importante, vital, entonces Jesús lo que hizo fue mandarlos a predicar. Primero los invita a que vivan con él y luego los envía a que prediquen. Y esto nos enseña que no podemos predicar sin antes haber pasado tiempo con Jesús. Mira lo que dice el libro de Marcos, el capítulo 3, versículo 14. Y estableció a 12 ¿para qué? Y aquí está la palabra clave: para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y como último punto, aparte de conocerse a sí mismo y aparte de conocer a su Señor, es también conocer el material que vas a usar para predicar. ¿Y cuál es el material? Conozca su Biblia, porque el predicador debe ser un fiel estudiante de la Biblia. Y por esta razón necesita un programa de estudio regular y sistemático. La señora White
En el libro Obreros Evangélicos, en la página 104, dice lo siguiente: es un pecado ser negligentes en cuanto al estudio de la palabra, mientras se intenta enseñar a otros. Pablo nos aconseja lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Es decir, la preparación adecuada de un sermón requiere un profundo y continuo estudio de la Biblia. Antes de que usted llegue a ser un predicador de la palabra, debe llegar a ser un estudioso de la palabra. Muchos predicadores se quedan en la superficie de la Biblia, de la Escritura. Predican ideas vacías por no reflexionar más profundamente. No por falta de capacidad, sino porque hacerlo representa un trabajo duro. Entonces muchas veces no lo hacen. Y mira cómo termina la señora White hablándonos a través de Obreros Evangélicos en la página 103. Pero aquel que empieza con poco conocimiento y dice lo que sabe, al mismo tiempo que trata de obtener más conocimiento, llegará a ser idóneo para realizar una obra mayor. Cuanta más luz reúna para su propia alma, tanto mayor iluminación celestial podrá impartir a otros. Entonces, ¿qué te parece? Ya tenemos claro qué hay que hacer antes de predicar. Ya tenemos en cuenta los principios de una predicación de éxito. Ahora yo quiero invitarles a que hagamos una tarea. En el WhatsApp o en una hojita y le tomas una foto y lo envías al contacto como tarea, responda y escriba qué aprendiste en la clase de hoy. Y responda a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo más importante, según lo que vimos hace un momento? ¿La preparación del predicador o la preparación del sermón? Pregunta 2. Cuéntenos qué es predicar, según lo visto hasta la clase de hoy. Número 3. ¿Qué se enfatiza? ¿Qué enfatiza la predicación? ¿Cuál es el énfasis de la predicación? Y número 4. ¿Cuáles son las tres cosas que necesitas experimentar o que necesita el predicador experimentar antes de predicar? Así que agradezco su participación por hacer parte de esta clase importante y los espero en la próxima clase. En la próxima clase nos veremos con este tema, la importancia de las cualidades de un predicador. ¿Cuáles son esas cualidades de un predicador? Así que no se pierda y nos veremos pronto en la próxima clase.